Muy buenas noches para Bolivia, teniendo en cuenta que el ponente que nos acompaña el día de hoy es de este hermoso país, pero muy buenas tardes con los demás países, incluido mi hermoso país de Perú. Buenas tardes con todos y todas, Dios les bendiga. Muchas gracias por haberse conectado, quienes nos están siguiendo en este momento esta clase, esta cuarta clase del curso Los Derechos Humanos desde una perspectiva bíblica, y nos están visualizando en este momento desde Facebook Live, y quienes han sido invitados a esta sala de Zoom, tengan ustedes muy buenas tardes, Dios les bendiga. En esta oportunidad tenemos el honor de finalizar, de cerrar con broche de oro este curso de los derechos humanos desde una perspectiva bíblica con el doctor Windsor Ferreira González desde el país de Bolivia. Tenemos ese alto honor, sabemos de la capacidad profesional del doctor y sabemos también de su capacidad moral, que sabemos que lo va a equilibrar de manera exquisita en la ponencia que nos va a dar el día de hoy. Pero bueno, recordando que hemos tenido ya en este curso avanzando 3 clases anteriores, hemos iniciado el 9 de noviembre y estamos culminando el día de hoy sabiendo que hay un examen el 25 de noviembre, así que no se olviden, estimados participantes, este examen está habilitado desde el 25 de noviembre, ahorita no está habilitado, recuerden eso. Desde el 25 de noviembre usted va a poder entrar a cualquier hora del día a desarrollar el examen. Son solamente 10 preguntas de los 2 materiales que ya fueron colgados hace 3 días en el link de descarga. Así que tenga cuenta en eso. Son preguntas fáciles. La idea no es, estimados y estimadas, que se apruebe. La idea es que todos aprueben, pero la idea es que todos aprendamos juntos de estos honorables ponentes que nos han estado acompañando durante estas prácticamente 3 semanas. Ahora sí, vamos, no sé si me permiten, estimados participantes, vamos a agradecer a quien debemos agradecer primero, a Dios por la inteligencia, por la vida, la salud y todas las bendiciones que nos da. No sabemos usted cuál credo es el que usted opta o sigue, pero me voy a permitir poder elevar una oración para poder iniciar en la clase del día de hoy. Entonces voy a inclinar mi cabeza y voy a orar unos breves minutos para poner toda esta clase en manos de Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder aprender más sobre una rama tan hermosa, una rama profesional, una ciencia tan hermosa como es el derecho, Padre. Y sobre todo, Señor, a través de los fundamentos y principios que tú dejaste en tu palabra. Te damos todas las gracias, Señor, porque tú siempre nos estás bendiciendo y ya sabemos que tú tienes el control de todas las crisis que hay en este momento en nuestros países. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Listo, estimados, ahora sí, vamos a iniciar con esta cuarta clase que ha sido titulada de la siguiente manera: Los derechos humanos dentro de la Biblia, haciendo un énfasis que el doctor Windsor Ferreira va a incidir sobre el debido proceso, sobre el juez natural, principios procesales que han sido considerados parte del debido proceso como un derecho humano que incluso está dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y también en otro sistema como el Sistema Europeo de Derechos Humanos a través del Convenio de Derechos Humanos de Europa. Entonces, son principios procesales que el doctor va a analizar dentro de los derechos humanos a la luz de la Biblia. Va a ser, yo opino, desde mi perspectiva profesional, va a ser una clase excelente. En ese sentido, vamos a leer un poco del resumen de la hoja de vida del doctor, porque es muy amplia, pero vamos a leer un resumen para conocerlo un poquito más. El doctor Windsor Alberto Ferreira González, del país de Bolivia, opta o tiene el título de abogado por la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Asimismo, maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, un posgrado en Educación Superior, asimismo posgrado en Psicología Aeronáutica, posgrado en Ciudadanía Intercultural e Investigación,
Es instructor certificado internacional por la Organización de Aviación Civil Internacional, asimismo preparador de instrucción por la Organización de Aviación Civil Internacional, asesor legal del Instituto Nacional de Aviación Civil en Bolivia, es docente en diversos cursos jurídicos a nivel nacional e internacional, es un investigador, es un apasionado por el derecho también, puedo decirlo, me consta, y asimismo expositor nacional e internacional. Y como me dijo el doctor la vez pasada, es un fans completo de su familia. Y eso es bastante admirable en un profesional. Entonces, en ese sentido, antes de darle la posta al doctor, permítame, creo que lo había olvidado, saludar a los participantes de los diversos países que nos honran con su participación en este curso. Tenemos a participantes de Bolivia, de Perú, Argentina, Panamá, República Dominicana, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Venezuela, México, Costa Rica y España. El nombre de la clase de hoy, no se olviden, los derechos humanos dentro de la Biblia, haciendo énfasis en el debido proceso. Entonces, antes también tengo que indicarle a los participantes, teniendo en cuenta que hoy se ha permitido el ingreso a esta sala Zoom, pueden hacer sus preguntas aquí en el chat de esta sala Zoom, así como quienes nos están viendo a través de Facebook pueden hacer sus preguntas en comentarios de este video. Ya tengan en cuenta eso para poder trasladárselas al ponente en el momento adecuado. Asimismo, si usted tiene un comentario sobre la ponencia, le ha gustado la ponencia, le ha parecido excelente, póngalo. Siempre es bueno no es bueno ser mezquino, ¿no? Con otro profesional. Si me parece que un profesional lo ha hecho muy bien, hay que decirlo, hay que reconocerlo. Entonces pone sus comentarios también en el chat de Zoom o en comentarios de este video a través de Facebook Live. Entonces, sin más preámbulo, estimado doctor Windsor Ferreira, estimado amigo, adelante con su ponencia, que estamos seguros que va a ser más que excelente. Adelante, doctor. Estimado doctor Daniel, muchísimas gracias. Dios lo bendiga grandemente. Un saludo para todos ustedes de los distintos países. Bendito sea el Señor que nos permite compartir un tema tan bonito, tan importante como el que vamos a ver hoy. Quiero confesarles algo antes de empezar, que el momento que nuestro doctor Daniel me invitó a dar el tema, sí me dio un poquito de temor. ¿Por qué? Una cosa es tener muchos títulos que acá todos los tenemos, pero otra cosa es tener sabiduría. Y para hablar de un tema referente a la Biblia, hay que buscar sabiduría, porque no es un tema común. Es un tema mucho más profundo que cualquier texto o maestría o doctorado en derecho que uno pueda tener. Bueno, vamos a empezar con el tema entonces. Desde ya quiero decirles que voy a tratar de ser puntual en las cosas que se digan, no muy breve, no muy vueltero, sino puntual, porque lo que nosotros queremos es que se cierre alguna brecha. ¿Sí? Ese es un principio básico de la educación, ¿no es cierto? Si es que hay algo que no se ha cerrado, debe cerrarse, ¿de acuerdo? Pero aquí yo creo que estamos para compartir. Permítanme, por favor, entonces voy a compartir la pantalla con todos ustedes. Vamos a hablar esta noche entonces de los derechos humanos, pero dentro de la Biblia. Durante estas semanas han ido tocando justamente el tema de los derechos humanos dentro de la Biblia. Derechos Estimado humanos doctor, como... ¿Sí, doctor? me permite interrumpirle. No se olvide de la indicación que le di ahora. Sí, doctor, claro que sí, gracias. Entonces, bueno, les decía, vamos a hablar de los derechos humanos, gracias, doctor, dentro de la Biblia, ¿no? Y es importante porque hemos visto ya a colegas que han hablado del derecho al trabajo, colegas que han estado hablando acerca de la Corte Interamericana y de muchas otras cosas. Si hay un asunto específico que creo que a todos nosotros, los que amamos el derecho, de pronto nos llama la atención, es ¿qué hago en un proceso? ¿Sí? No es la única área del derecho, por si acaso, ni solamente uno es abogado cuando está dentro de juicios, ¿ya? Hay esa tendencia a veces de pensar, ¿estás ejerciendo tu profesión? Claro, en mi caso, por ejemplo, soy abogado aeronáutico,
Ya, ahora soy abogado aeronáutico, me ha apasionado el derecho aeronáutico. Pero hay gente que dice, no, no, como no estás en juicios, no estás ejerciendo tu profesión. No, no es verdad. ¿Sí? El derecho aeronáutico y muchas ramas del derecho tienen otros matices distintos. Vamos a ver entonces, pero, el tema en materia de procesos. Porque normalmente ahí vamos a ver a los abogados. ¿Sí? Siempre decíamos, nosotros los abogados tenemos un órgano del Estado solo para nosotros, ¿no? O un poder según algunas constituciones. Es el poder judicial, ¿de acuerdo? Y es verdad, ¿no? El 99% del personal en esos juzgados o en ese órgano de poder son abogados, ¿no? Claro, hay gente que se dedica a otras cosas más, pero el 99% son abogados. Bien, poquito para repasar los derechos humanos y la Biblia. Los derechos humanos, bien lo dejó en claro nuestro doctor Daniel, son aquellos que cualquier ser humano posee por el solo hecho de ser tal. En tanto seamos humanos, tenemos derechos. Así de sencillo, así de fácil. ¿De acuerdo? No es que los hemos creado, es que los hemos reconocido para el bien de los seres humanos. Si en algún momento de la historia los seres humanos no se han reconocido los derechos, eso no es culpa de nadie más que de nosotros, los humanos. Hoy por hoy no nos concebimos sin pensar en nuestros derechos. Es correcto conocerlos y es correcto hacerlos prevalecer también. Esto es un problema, porque si vamos por la calle y hablamos con el común de las personas, no conocen sus derechos. Y saben, queridos amigos, tengo el derecho yo de no saber exactamente cuál es la composición de los materiales del asfalto de la calle. No necesito saberlos, ¿sí? No necesito saber cuál es de qué está compuesto el poste de luz, no necesito. Pero mis derechos es una obligación constitucional, por cierto. Debiera conocerlos, ¿sí? Bueno, continuamos. La historia de la humanidad, sin embargo, queridos amigos, es la historia de la violación a los derechos humanos. Y vamos a ver por qué y específicamente en materia de el debido proceso. Continuemos. Para poder hablar un poco de este tema, quisiera hacer referencia a un abogado boliviano, al doctor Felipe Tredinic, un hombre muy inteligente que falleció hace años atrás. Y él nos hablaba no solamente de la famosa pirámide kelseniana, sino de un reloj de arena, donde se establecía algo supraestatal, supraconstitucional, ¿ya? Que era justamente el derecho internacional, pero referente a los tratados internacionales de derechos humanos. Y él decía, la Constitución está ahí al medio, los derechos humanos, etcétera, están allá arriba, y el derecho interno está debajo de la Constitución. Esto es un reloj. ¿Y por qué de arena? Porque se entiende que en algún momento la parte de arriba, es el derecho internacional respecto a derechos humanos, tendría que alimentar la parte del derecho interno. Y quien permite esa alimentación tendría que ser la constitución política del Estado de cada distinto país, ¿no? Así que es muy importante este tema del reloj de arena de Tredinic. Fue mi docente, ha sido también magistrado del Tribunal Constitucional en su momento. Y como les digo, murió hace un tiempo, bueno, hace ya varios años atrás. Una cosa que debemos entender para poder hablar del tema de procesos, del debido proceso y de la justicia en general, es que vamos a cometer errores. No hay justicia perfecta, como no hay ninguna cuestión humana que sea perfecta. Entonces los errores son inherentes a nosotros, los vamos a cometer, aunque tratemos de evitarlos. ¿Ya? Ojo, estoy diciendo muy claramente, vamos a cometer errores. Tristemente, inocentes van a ir a la cárcel. Tristemente, culpables van a salir libres. Tristemente, un montón de cosas así van a pasar. Los vamos a cometer. Lo que nos enseñaría el derecho aeronáutico en este momento es que exista un nivel aceptable del error. ¿Ya? Pero, así como podemos ver esa imagen y vemos que hay errores, tenemos que reconocer que en materia de procesos y justicia hay errores. Sin embargo, la transgresión a los derechos humanos normalmente tiene que ver con violaciones deliberadas, es decir, dolosas. Ya no estamos hablando de meramente errores.
Estamos hablando de transgresiones, de violaciones, y estas tienen como característica el dolo. Hay conocimiento de transgredir esos derechos y hay la voluntad de hacerlo, ¿sí? Y eso tiene que quedar muy, muy establecido en nosotros. El error lo podemos tolerar, porque al final de cuentas es error, ¿ya? Pero hay que tratar de poner barreras para no caer en esto. Pero la transgresión deliberada, dolosa, ese es un problema. Y no sé en sus países, queridos amigos, aunque sí me encanta el derecho comparado y he dictado esa materia en las universidades, entonces sí sé un poquito del tema, pero en mi país este es un severo problema, el tema de la transgresión deliberada. Tal vez no haya asunto más terrible en Bolivia que el tema de su justicia. Acá en Bolivia no quieres ir a parar a un tribunal para arreglar tu problema. No lo quieres hacer definitivamente. Aquí en este hermoso país de Bolivia no quieres ir a los tribunales en búsqueda de justicia porque sabes que tal vez lo que menos encuentres es justicia. Puedes tener el derecho y te lo van a negar. Muchas veces, ¿sí? Muchas veces. Bueno, tal vez la realidad de algunos estados sea similar. Nos hemos vuelto de pronto insensibles a los derechos humanos, excepto si están de moda, ¿no? Y si es que están en las redes sociales. Pero detrás de esto nos hemos vuelto insensibles. Permítanme dar esta introducción, por favor, para que entendamos el aspecto de la Biblia y de los derechos humanos. Hay un abogado norteamericano que es fundador de la Misión Internacional de Justicia y escritor de varios libros. Uno de ellos titula Buenas nuevas acerca de la injusticia. La Misión Internacional de Justicia tiene una tarea muy importante porque se asocia con las autoridades con el fin de rescatar a víctimas de violencia, lleva a los criminales ante la justicia y restaura a los sobrevivientes y fortalece los sistemas de justicia. Esa es básicamente la misión que tiene esta Misión Internacional de Justicia. Este señor se llama Gary Hagen, ¿de acuerdo? Y se los menciono, ¿por qué? Porque él ha hecho un estudio exhaustivo respecto al tema de la Biblia, la gente que cree en la Biblia y la justicia. Porque muchas veces tenemos que reconocer que aquellos que hablamos de Dios, creemos en Dios, en Jesucristo, en algún momento nos hemos divorciado de la justicia. Y no está bien. Vamos a explicar por qué. No sé si ustedes recuerdan esa terrible, terrible situación en el mundo, conocida o mencionada por Gary Hagen también como la furia en Ruanda. Fue un evento triste, donde dos tribus llegaron a matarse, pero de maneras indecibles. Esto se dio aproximadamente entre el 7 de abril y el 15 de julio de 1944. Hubo una matanza cruel en un pequeño país africano, Ruanda. Alrededor de 800,000 personas han muerto en esta masacre, en esta furia, como diría Gary Hagen. Y el mundo estaba ignorando esta masacre furiosa y centrándose más en el Mundial de Fútbol del 94. Esto tal vez sea un poquito vergonzoso para el caso de Bolivia, porque como fue la vez que Bolivia llegó al Mundial, no nos interesaba nada más que el Mundial. Pero si ustedes ven las fechas ahí, el Mundial fue del 17 de junio al 17 de julio, todavía se estaba dando la matanza en Ruanda. 800,000 personas con derechos humanos muriendo a machetazos. Las calles, como pueden ver en la imagen, era una sola de muertos. A la palabra gol se le dio más valor que a la palabra derecho en ese momento. ¿Dónde estaban los medios de comunicación? Se supone que en el mundo entero tenemos normas, supuestamente estandarizadas, que nos dicen que debemos proteger los derechos humanos. ¿Dónde estaban las cortes? ¿Dónde estaba el derecho en el mundo en ese momento? Ese terror en Ruanda, y ustedes pueden ver ahí en la imagen, todos son muertos, ¿ya? Lo expresó Gary Hagen, el terror en Ruanda simplemente no parecía real, parecía cierto, pero no real. Y es que realmente el tema de Ruanda nos dejó una muestra clara de que al ser humano, debido a la dureza que existe dentro de él, puede dejar la peor miseria que alguien está viviendo con tal de tener momentos de alegría.
que tal vez no le van a traer ningún beneficio, como gritar gol, más allá de liberarnos un poco de la tensión. Entramos entonces a ver el problema del poder y del abuso del poder. Yo creo que ninguno de nosotros nos gustaría ser objeto de injusticia, ¿verdad? O tal vez estoy equivocado. Por favor, si a alguien le gustaría ser objeto de injusticia en este lugar, levante la mano o haga un comentario. Bueno, no lo han hecho, entonces estamos de acuerdo conmigo, ¿no? Somos del mismo equipo. A nadie le gustaría ser objeto de injusticia. De pronto, y aquí vamos a hablar ahora de la Biblia, y entendiendo un poquito de Ruanda, y no solo tenemos que ver Ruanda, hay que ver lo que está pasando en nuestros países. La Biblia nos da una idea de lo que la injusticia es. La injusticia, en la concepción de la Biblia, significa abuso de poder. Se da cuando un mal uso de poder, de modo que se usa para quitarles a otros lo que Dios les ha dado, a saber, su vida, su dignidad, su libertad o los frutos de su amor y su trabajo. Abusa de poder quien cree que tiene poder sobre otro y puede usar eso para sacar algún beneficio o sencillamente para hacer daño. Abusa de poder entonces el hombre que piensa que por ser más fuerte que la mujer la golpea. Abusa de poder entonces el hijo que abusa de su poder, que usa su poder sobre su padre y sabe que porque es el mimado de la casa puede obtener cosas de él. Abusa de poder el juez cuando determina algo fuera del derecho. Abusa de poder, etcétera. Entonces, ustedes van a encontrar muchas veces, amados y queridos amigos, en la Biblia, que la Biblia da ciertas definiciones en algunos casos, pero en otros, lo que trata de hacer la Biblia es darnos parábolas, historias, para que podamos entender una definición. Un ejemplo de cómo la Biblia señala que no debemos nosotros caer bajo el abuso de poder. El libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 13, decía, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa esta mañana. Ahora miren ustedes esto, qué interesante. No oprimirás a tu prójimo. El libro de Levíticos es un libro de leyes. ¿Qué ley existía en ese momento? No oprimirás a tu prójimo. Porque la opresión significa abusar del poder. Pero además dice, no le robarás. Ahora, nosotros podemos entender el robo, y así lo entendemos, principalmente como un tema de carácter patrimonial, ¿no es cierto? Como un tema de carácter patrimonial. Pero hay muchas cosas más que se roban en medio de un robo, y lo vamos a ver más adelante tal vez. Dice, miren cómo aquí se figura o cómo se configura el tema del abuso de poder. No retengas el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. A ver, queridos amigos, si podemos pagarle hoy a ese que necesita pagar hoy para sus deudas, a ese que trabaja para nosotros, ¿por qué no hacerlo? El problema otra vez es que nos vamos a encontrar con abuso de poder. Y el abuso de poder y la injusticia son los grandes enemigos de los derechos humanos, y más aún de aquellos que están descritos en la Biblia. Continuamos. En cuanto a procesos judiciales, conocemos que el debido proceso, por ejemplo, es fundamental en un Estado que quiere regirse bajo normas jurídicas. He estado leyendo todas las constituciones de la región y todas señalan el debido proceso de una u otra forma. Enseguida les voy a mostrar qué dicen algunas de estas constituciones. Sin debido proceso, tenemos solo una horrible expectación de inseguridad jurídica. Y la Biblia de pronto habla de justicia, de injusticia y de debido proceso para poder evitar las injusticias y el abuso de poder. Miren este versículo que se encuentra en la Biblia, que es uno de los más tristes que vamos a encontrar en la Escritura. Está en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1, y dice así: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos,
sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. La injusticia se da cuando los fuertes y poderosos usan esa fuerza, poder, engaño, influencia, para quitarles algo a los que ante la situación se encuentran como más débiles. Nuevamente, este versículo es muy triste. Ahí están las lágrimas de los oprimidos. No hay quien los consuele. Pero algo tienen sus opresores. Tienen la fuerza. La fuerza la tienen. Miren ustedes este otro versículo que se encuentra en Salmos. Normalmente pensamos que el libro de Salmos tiene puras cosas tiernas, ¿no? Bueno, hay cosas muy reales en Salmos también, y dice así: hay de los que dictan leyes injustas. Esto da por entendido que existen leyes injustas, y seguramente si hablamos en este momento de cada uno de nuestros países, vamos a dictar más de una. Y prescriben tiranía, dice, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿Aquí nos acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El texto que estamos leyendo en este momento hace referencia, ustedes pueden ver, a viudas y a huérfanos, porque en los tiempos de la Biblia se había grupos que sufrían demasiada injusticia, muy pobres, eran las viudas y los huérfanos. Y de pronto la Biblia nos está diciendo, existen quienes dictan leyes injustas, existen quienes usan el poder para abusar de los que en el momento son más débiles. No dicen más ricos, menos ricos, no, más débiles en el momento. Existen quienes despojan a la gente de sus derechos y les roban esto. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo hacen de manera legal. No legítima, pero de manera legal, entre comillas, abusando de ese famoso debido proceso. Veamos un poquito del debido proceso. Las distintas constituciones de nuestra región incluyen el debido proceso como una conducta fundamental en las actuaciones de justicia. El debido proceso, queridos amigos, está definido de tantas maneras por tantos autores que me acuerdo que antes de ir a un juicio escuché a un colega decir: ¿estamos ante un debido proceso, es decir, juicio justo? ¿O ante qué estamos? Y me llamó la atención, porque tuvo la capacidad de comprimir lo que tendría que entenderse por debido proceso. Un juicio que sea justo. Veamos qué dicen las distintas constituciones. No he puesto de todas, mil disculpas. Tal vez algunos que están acá no lean la constitución de su país. ¿Ya? He puesto solo de algunas como modelo de que se menciona el debido proceso. Tampoco he puesto la de Bolivia, miren qué interesante. Por ejemplo, tenemos la constitución venezolana, que dice en el artículo 49, el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Vamos a aplicar entonces este derecho humano del debido proceso a todas las actuaciones, ya sea en estados judiciales o en cuestiones de carácter administrativo. Pero vale la pena decir, debería aplicarse a todas. Yo sé que acá, así en la venezolana como en la boliviana y en muchas otras, estamos hablando de utopías, de cosas un poquito irreales, ¿no? En todo, dice. Bueno. Acá tenemos la Constitución de Uruguay, que en el artículo 12 nos dice: nadie puede ser penado ni confinado sin forma de proceso. Aquí viene el tema del debido proceso. Sin forma de proceso y sentencia legal. La Constitución Política del Ecuador nos señala en el artículo 23, sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y de los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes derechos, ¿no? Y habla del el numeral 27, el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones. En Colombia, en el artículo 29 de su Constitución, dice: el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Algo similar dice la de Bolivia, algo similar dice la de todos los demás. Acá nosotros podemos ver algunos elementos de ese famoso debido proceso, ¿ya? El debido proceso como una frase, qué bonita, es corta, pero el debido proceso en el fondo es algo muy sustancioso, ¿no es verdad? Es algo lleno de contenido. Va a hacer referencia al derecho a la defensa, va a hacer referencia al derecho al juez natural, a la garantía de la presunción de inocencia, al ser asistido por traductores o intérpretes, a un proceso público, a un tema de plazos, al derecho a recurrir, a la legalidad de la prueba, a la igualdad de las partes procesales y muchas cosas más que van a hacer en el fondo lo que es el debido proceso. Hasta acá nosotros podríamos ver que si bien hay una forma de escribir la norma y de decir esto es lo que debemos hacer, y suena muy bien, está muy lejos de ciertas realidades. Por lo menos estoy hablando del caso de mi país, que amo mucho a mi país, pero está lejos de estas realidades. En mi país, el debido proceso está muy condicionado. Muy condicionado porque incluso hay en algunos casos jueces que han ingresado que no conocen, no cumplen con el Iuria Novit Curia. El juez sabe de derecho, ¿sí? Y eso es tremendo. He colocado ahí en pantalla, disculpen por el tamaño seguramente de la letra que aparecerá en las pantallas de ustedes, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, que habla sobre las garantías judiciales. Ustedes van a poder ver que dice, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, etc. No puedo hablar, no puedo comentar con ustedes, ¿no? Aunque sería muy lindo hacerlo, pero no podemos por razón de tiempo, sobre cada cosa que menciona este artículo o sobre cada uno de los elementos del debido proceso. Sin embargo, vamos a ver algunos cuantos y lo vamos a hacer a la luz de la Biblia. La Biblia y el debido proceso, entonces. ¿Será que en algún momento la Biblia es el libro antiguo? Ese libro que muchos lo tienen ahí lleno de polvo, ¿no? ¿Será que me habla de lo que es el debido proceso? Bueno, miren este texto. Salió de las palabras mismas de Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo así en su momento. No juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Otra vez, no juzguéis, vamos a leer esta versión, según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Era ese justo juicio del que el colega hablaba, y era una persona muy brillante, por si acaso. Ya, autor de muchas cosas, etc. Dice, no a las apariencias, sino al justo juicio. Es que la apariencia me puede dar la idea de que algo va por un camino, pero si voy a aplicar justicia, no, hay otro camino. Hay otro camino. También tenemos un versículo que señala en la Biblia y dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Bueno, no sé si acá en este lugar, en este Zoom, cuento con estudiantes de la hermosa carrera de Derecho, ¿ya? Pero he tenido muchos alumnos que son fiscales, o en algunos casos han llegado hasta jueces. Y saben, me impresiona porque cuando empezaron a ejercer la profesión, se comunicaban conmigo, me escribían y me decían, necesito ganar este caso. ¿Necesitas ganar el caso o necesitas hacer justicia? ¿Sí? Y había un problema severo, ¿por qué? Porque como abogado yo quiero ser ético, ¿sí? Como creo que muchos que estamos acá. Ahora, me decían, no, necesito ganar el caso. Bueno, si necesitas ganar el caso, tienes que estar seguro de que el caso, bueno, lo puedes ganar, ¿sí? Ahora, si quieres que gane la justicia, también vas a ganar. Y vas a ganar más en realidad, y vas a hacer que el país gane. Porque todos vamos a ganar si gana la justicia. Me comentaban que pasaban noches sin dormir. Me comentaban que pasaban horas estudiando. A veces se olvidaban de comer. Miren cómo se sacrificaban. ¿Leen lo que dice ese versículo de Proverbios?
De pronto hay gente que se sacrifica, que hace sacrificios, pero si hay algo que vale más que eso y que a Dios le gusta más, según la Biblia, es hacer justicia y juicio. Y juicio, obviamente, conforme a ciertos parámetros claros que tiene el debido proceso. Pero no, pues, algunos estaban dispuestos a rajarse, a esforzarse, a hacer lo que podían, a sacrificarse, aunque tengan que sacar de la peor situación o de la situación que se merecía un criminal. Continuamos. Hemos visto que una de las características del debido proceso nos habla de la independencia e imparcialidad, ¿no es cierto?, del juez natural. Ese principio del juez natural o regular significa que ninguna autoridad puede determinar la composición de un tribunal para que juzgue un caso concreto después de ocurridos los hechos que motivan ese juzgamiento, preservando así la imparcialidad e independencia de quienes administran justicia, según el autor Arturo Yáñez Cortés. Bueno, miren este versículo en la Biblia sobre imparcialidad e independencia. Levítico 19:15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre. ¿Y qué dice, perdón? Ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Miren que de pronto esta característica del debido proceso, de este derecho humano tan importante y tan violentado en nuestros países, está en la Biblia. De pronto, lo lógico sería que más bien alguien pues diga, no, le ayudaremos nomás, pobre. O alguien quiera complacer al que tiene mucho dinero, al que es grande, por quedar bien o por no verse afectado. Pero había un mandato especial y en este caso es una ley específica para que venía de Dios para el pueblo y decía, no hagas injusticia. Pero es pobre, no lo favorezcas. Pero es que él es muy grande, es un juez, no sé, en nuestros tiempos diríamos, es un gran profesional, es un presidente, es un senador. No complazcas al grande. Con justicia juzgas a tu prójimo. Saben, hay un versículo que no lo he anotado acá, ¿ya? Pero si me permiten, por favor, se los voy a leer, porque creo que es muy importante sobre este tema de lo que es independencia e imparcialidad. Ese versículo se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, que dice así: si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hombres se dispone a hacer lo malo. A ver, no se trata entonces acá de que quiera quedar bien con el pobre o quiera quedar bien con el grande. Se trata de que si yo no doy la sentencia correcta, y en muchos casos significa castigo, si no lo hago, el corazón de esas personas va a endurecerse y va a tender, dice la Biblia, a hacer cosas muy malas. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto que tenemos en muchos de nuestros países. Gente descarada que no le importa la ley, delinque sin ningún inconveniente, sin ningún problema, porque sabe que no le van a hacer nada. Y eso es abuso de poder. Y eso es injusticia. Jueces, fiscales, quien venga, que saben que pueden determinar en contra de la norma, sin consecuencias. Pero en la Biblia ya se establecía y se decía, no hagas injusticia en el juicio. No la hagas. También vemos en la Biblia que en Isaías 1:17 se decía así: aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. Acá la intención de Isaías no es decir favorezcan al pueblo, no, hagan justicia, lo que sea justo. Porque resulta que cuando estamos en un choque de carácter procesal, hay quienes ven al débil y le dan fuerte por ser débil. Entonces Isaías dice, aprendan a hacer el bien. Saben, queridos amigos, qué importante sería que nosotros que estamos dando estas clases,
o que damos clases en las universidades, metamos esta idea en los alumnos. Aprendamos a hacer el bien. En algún momento, y no voy a mencionar a los autores, porque uno de ellos apellida como yo, pero se ha metido la idea en las universidades, diferentes universidades en la carrera de Derecho, de que hay que separar completamente lo que es la parte técnica del derecho de la moral. Y saben, si uno va y les dice, hagamos el bien, están un poco impresionados los nuevos alumnos, ¿no? Están como que, ¿qué? ¿Qué? Y hasta se sienten ofendidos. ¿Me estás diciendo que hago el mal? ¿Me estás...? Y no. Necesitamos volver a llenar las aulas del derecho con una correcta moralidad. Y en este caso estamos hablando de una moralidad bíblica, cristiana. Bueno, hablemos un poquito de la legalidad, que también es parte de este tema del debido proceso. Porque para poder dar un debido proceso, tengo que basarme en la norma. ¿Ya? Bueno. El principio de legalidad es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción, no a la voluntad de las personas. Si un Estado se atiene a dicho principio, entonces las actuaciones de sus poderes estarían sometidas a la Constitución y al Estado actual o al imperio de la ley. ¿Sí? O al imperio de la ley. Solamente para su conocimiento, a mí me gusta mucho buscar definiciones pues, interesantes, completas. Y esta definición me ha llamado la atención, pero había sido de Wikipedia. Bueno, me ha alegrado de que en Wikipedia tengamos buenas definiciones, ¿ya? En muchos casos, ¿no? Hablando del tema de la legalidad, miren ustedes y del debido proceso. Lo que dice Salmo 11.3 en la Biblia. Dice así, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Otra vez, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? ¿Acaso no ese es un gran problema de los seres humanos, queridos amigos? ¿Acaso no destruimos los fundamentos del derecho cuando nos conviene? ¿Acaso no rompemos las cosas? Somos convenencieros muchas veces, ¿verdad? Hay que ser honestos entre todos nosotros. No queremos ser víctimas de la injusticia, pero si en algún momento se nos presenta la oportunidad, la miramos con cara de miel y de la dulce y destruimos los fundamentos. Muchas veces lo hacemos por un amigo, por un familiar. Pero la cosa es clara en la Biblia y dice, ¿qué puede hacer el justo? Yo les pediría, lo quería mostrar, no lo traje, mil disculpas, ¿no? El índice de injusticia que existe en mi país. Ahora, yo quiero ser claro con el asunto. Bolivia recientemente, tras un estudio realizado por una consultora muy seria, se llegó a establecer de que está entre los peores sistemas de justicia. Tengo amigos de varios países con los que charlamos y compartimos fuertemente el tema este de cómo anda la justicia en nuestro país. Y cuando me cuentan cómo está el suyo, digo, ¿y cómo es que el mío ha llegado a estar entre los peores? Después comparo datos y digo, no, el mío está entre los peores. Porque se destruyen las cosas. En muchos países se destruyen los fundamentos por política. En muchos lugares se destruyen los fundamentos por muchas cosas. ¿Qué van a hacer los justos en ese sentido? ¿Qué van a hacer los que se merecen justicia si no hay fundamentos, no hay legalidad, no hay debido proceso? ¿Qué podrían hacer? Este versículo, perdonen que les cuente esto, pero realmente es un versículo que me encanta. Lo he mencionado en juicios, tratando de llamar la atención de los jueces y decirles, no destruyan los fundamentos del derecho. En algunos casos, en la mayoría fue muy bien. Y en otros, bueno, tuvimos que irnos a apelación donde los de arriba sí entendían. ¿Qué puedo esperar si quien juzga ignora la norma jurídica? ¿Qué se puede esperar realmente de una persona así? De pronto, si no transgrediéramos la norma, no habría apelaciones, ¿no, amigos?
¿Por qué va a una apelación? Y no solo a esa, ¿no? A otra más, a otra instancia más. Y si pierdo ahí, amparo pues constitucional. Algo está pasando. Hablemos un poco de la presunción de inocencia. Destruyamos un poco el fundamento de la presunción de inocencia. ¿Sí? Rompamos este fundamento del derecho. Acuérdense lo que dice la Biblia. ¿Qué va a hacer el justo si se rompe, si se destruyen los fundamentos? Presumamos la culpabilidad en todos los que pudiera pesar al menos una denuncia. Ya no es necesario que haya juicio, son culpables. Estaríamos retrocediendo, pero no solo retrocediendo, sino corrompiéndonos mucho más. Porque aún en la historia de la humanidad, si bien hay momentos en los que la culpabilidad era el tenor, todavía había una idea de lo que era un justo juicio o un debido proceso. Miren, aquí no habría garantía procesal que valga. Eres culpable hasta que demuestres lo contrario, ¿no? No habría seguridad jurídica. Habría terror por todas partes. Porque estamos destruyendo el fundamento. ¿Qué puede hacer el justo? Estoy en este momento viendo aquí a varias personas. Antonio, Paulino, Divi, Rudy, Jocelyn, Wilson, María, etcétera. Muchas personas, perdón que no los mencione a todos, solamente por tema de tiempo. ¿Nos gustaría ser objeto de una presunción de culpabilidad? Puede ser que algunos de los que están acá en Zoom o de los que están escuchando hayan sido objeto de injusticia judicial. Qué terrible ha sido eso. Qué terrible. Cuánto dolor. Continuemos. Hablemos un poco de la legalidad entonces y de la justa sentencia. Miren qué dice la Biblia al respecto sobre este tema de un derecho humano tan fundamental. A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Bueno, uno de los términos que utiliza el derecho es justamente este tema, ¿no? Es que hay mucha oscuridad en la norma. Es que no se ve bien, ¿no? Pero miren lo que dice la Biblia. Si vas a ir a algo para emitir un juicio, que sea la ley, ya el testimonio, perdón, ya el testimonio. Y cuando se hablaba del testimonio, se hablaba también en referencia a las cosas grandes que Dios había hecho. Habacuc 1:4 dice así: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Miren, aquí estamos hablando ahora de nuestras leyes, por ejemplo. Esas leyes que nos dicen debido proceso, pero está debilitada. ¿Qué es lo que buscamos en un debido proceso, por ejemplo, penal? ¿Ya? La verdad histórica de los hechos. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué ha pasado? No queremos decir este es culpable o no sé, no, ¿qué ha pasado? La verdad histórica, ¿cuál es? No, el juicio no sale según esa verdad. Miren cómo la Biblia reconoce algo tremendo en la humanidad. Debiéramos irnos a la ley y al testimonio, porque si no estamos hablando de gente a la que no le ha amanecido. Pero ahora tenemos que hablar entonces también de leyes debilitadas por la acción de las personas. El juicio no sale según la verdad. Por eso la Biblia lo deja en claro. El impío asedia al justo. Por eso hay gente que pierde sus casas frente a otros que realmente lo que están haciendo es quitárselas. Por eso hay problemas severos en cuanto a herencias. Por eso el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Sigamos viendo. Proverbios 17:15. Hemos dicho debido proceso. ¿Sí? Les estoy mostrando que la Biblia maneja ambas cosas. Lo que pasa con un debido proceso cuando se lleva adelante bien y lo que sucede cuando no se lleva adelante bien. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío, ojo, lo justifica, lo tiene por justo. El que condena al justo, ambos son igualmente abominación para Jehová. Ambos son igualmente abominación.
Y esta es una de las partes más terribles que nosotros tenemos. Ambos son abominación. Entonces, tendríamos que ser francos, ¿no? Y ver que tal vez hay un montón de abominaciones caminando a través de los juzgados. Y que en algún momento nos queremos poner esa ropita de abominación. Porque tal vez si no tenemos las cosas claras en la vida, queremos justificar al que es culpable y condenar o quitarle algo al que se lo merece. El término abominación en la Biblia, para que todos nosotros recordemos la idea o la aprendamos, es un término bastante fuerte. Bueno, no sé si alguna vez han dejado una carne afuera del refrigerador ahí, ¿no? En pleno sol. Y cuando han vuelto, todo estaba aguzanado y olía muy mal. Y háganse la idea de que eso multiplicado por unos 1000, eso es abominación. Es algo realmente terrible. Terrible. Pero así es como está lamentablemente la justicia. De ahí que existe un libro tremendo, ¿no? Escrito por un norteamericano titulado Ay de vosotros, abogados. Les recomiendo que lo puedan buscar. Ay de vosotros, abogados. Bueno, ¿por qué es tan complicado para el ser humano cumplir con los derechos humanos? ¿Por qué es tan complicado para el ser humano cumplir con el debido proceso? ¿No sería más fácil, queridos amigos, que se haga lo que se dice y punto? Tendríamos sistemas mucho más seguros, seguridad jurídica, seguridad ciudadana. Los que han cometido ciertos delitos, errores, lo que venga, tendrían una sentencia adecuada, ¿sí? Existiría un equilibrio tremendo. ¿Por qué? Bueno, resulta que el derecho, y ustedes no me van a dejar mentir, no responde a esta pregunta de manera tan clara. ¿Sí? Existen algunos autores que tratan de explicar y dicen, es que es por la corrupción de... Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan complicado hacer esto? Ya existe corrupción, cierto, ya hemos cambiado el sistema. Ahora, en Bolivia, 10 años atrás, estábamos bajo un sistema inquisitivo. Hemos pasado al sistema acusatorio mixto. Sigue habiendo injusticia. Ha cambiado el sistema, ya. Si era el sistema del problema, se cambió. ¿Por qué? Bueno, de pronto de la Biblia aprendemos que la naturaleza caída del ser humano, su pecaminosidad, el estado corrupto del mundo, se manifiestan en la maldad que los seres humanos infringen hacia otros, cometiendo actos injustos y desagradables a Dios. No anoté ese versículo acá, les pido mil disculpas, pero recuerdan ustedes que en Mateo capítulo 15, el Señor Jesús dijo de que todas las cosas malas de dentro del corazón salen. Mateo 15 y Marcos 7, por si acaso. Y de pronto, la Biblia es clara y dice, es que la naturaleza caída del ser humano, su pecaminosidad, lleva a todo esto. Sí, queridos amigos, les decía, este es un tema tremendo, tremendo porque el derecho no me responde a muchas cosas. Y no lo va a hacer. Pero les decía a un inicio, se necesita sabiduría para hablar de esto, porque la Biblia sí me responde, pero tal vez no me guste su respuesta. Tal vez todavía me esté gustando que algunas cosas que el derecho sí está diciendo de lo genial que soy. Pero la Biblia ataca un tema muy profundo en mí y me dice, es que eres pecador, eres con un estado corrupto. Y si todavía no has matado a alguien físicamente, tal vez nunca lo hagas, pero seguro que en tu cabeza, al odiar a alguien, lo mataste. Seguro que has deseado el mal a alguien en algún momento. Y yo tengo que ser honesto para decir, la verdad que sí, Señor. La verdad que sí. Bueno, seguimos. Quiero leerles esta parte del Salmo 10, del 3 al 11, que dice así. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová.
El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro y nunca lo verá. De pronto, queridos amigos, ahora, si bien hemos hablado de la parte jurídica, quiero hablar un poquito de esta parte de la Biblia que es muy importante. Además de los salmos en el libro de los Romanos, se establece que el mundo está torcido, así como está, porque no hay temor de Dios delante de la gente. Porque la gente realmente no está buscando al Señor. Porque las personas son capaces de hacer cualquier cosa si están lejos de Dios. Miren, permítanme hacer un pequeño dibujo en la pantalla, tal vez no sea lo normal, pero lo voy a hacer. Cuando hablamos nosotros de familia, hablamos de que, por ejemplo, aquí está la esposa, aquí está el esposo, y aquí está Dios, aquí arriba, ¿sí? En la parte de arriba. Disculpen por los malos dibujos. Siempre me fue mal en artes plásticas en colegio. ¿Cuándo acercamos al esposo y a la esposa? ¿Cuándo los acercamos más? Cuando acercamos a cada uno más a Dios. Entonces, ¿cómo acercamos al prójimo con el prójimo? Cuando los acercamos más a Dios. Y el texto que acabamos de leer y los muchos pasajes que hemos visto de por qué falla tanto el debido proceso, es porque la gente piensa que no hay nadie a quien temer. No hay nadie delante de sus ojos. Esta es una cuestión del corazón. Perdón que ahora pase de ser abogado a ser un poco teólogo. Ya he estudiado teología también, por si acaso. Ya un poco de teología. Miqueas 6:8 dice así: hombre, él, se refiere a Dios, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Qué interesante. Amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sí, hacer justicia no es fácil, pero eso es lo que está pidiendo el Señor. Yo creo que Dios es un Dios de mucho amor. Yo creo en Él. Y sé también que en la Biblia la palabra justicia se repite más veces que la palabra amor, porque también es un Dios de justicia. Amós 5:15 dice: aborrezcan el mal, amen el bien y establezcan la justicia en el juicio. Establezcan la justicia en el juicio. Sí, puede ser que muchas veces las penas que nos hemos inventado no son proporcionales. Puede ser. Y ahí deberíamos corregir lo que está mal también. Pero busquemos hacer justicia en juicio. Salmo 82, del 3 al 4 dice: defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de manos de los impíos. Líbrenlo de manos de los impíos. Quiero terminar con esta parte. Hemos hablado algo del debido proceso. Les pido disculpas si no he sido muy claro hasta acá. Quisiera así motivar a todos nosotros para que vayamos e indaguemos más sobre este tema. Hay una justicia que es mayor que la nuestra. Hay un juicio que no falla a comparación del nuestro. Isaías 64:6 dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja,
y nuestras maldades nos llevaron como viento. Qué tremendo lo que de pronto Dios dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, pero esto se está refiriendo a nuestras justicias delante de Dios. Y si mi justicia es como un trapo inmundo, ¿dónde está una justicia que sea algo limpio que Dios acepte? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, queridos amigos, vamos a cometer errores respecto a nuestra humanidad porque somos gente que comete errores y cometemos pecados. Pero si quiero tener una justicia correcta delante de Dios, yo no la puedo conseguir, aunque sea la persona que menos errores cometa. Necesito la justicia de uno mayor y ese mayor es Cristo, que vino a morir por mis pecados y vino a salvar a pecadores. Que Dios los bendiga mucho. Y hasta una próxima oportunidad, hasta un próximo momento donde podamos hablar de muchos temas más. Doctor Daniel, le agradezco mucho y Dios los bendiga. Gracias. Doctor, muchas gracias. Lo que pasa es que tenemos un asunto con el problema de la conexión. He estado bastante atento, doctor. Le agradezco en nombre de la Asociación de Profesionales Cristianos LEN, Luminares en el Mundo, y al equipo jurídico humanístico que ha avalado este evento. Estaba escuchando atentamente al doctor Windsor, que por cierto estoy averiguando, doctor, más o menos el significado de su nombre, ¿no? Y vi que hay un famoso castillo de la realeza inglesa que tiene uno de sus castillos principales, se llama Windsor. Entonces yo más o menos lo relacioné ahí. El doctor es elegante y es potente a la vez. Bueno, doctor, justamente estaba analizando lo que estaba usted exponiendo y ha hecho una combinación, a mí me parece bastante interesante, una combinación entre el fundamento bíblico y el fundamento jurídico respecto al debido proceso. Hay que tener en cuenta, estimados participantes, que lamentablemente en nuestros países, en Latinoamérica, al ser democracias jóvenes, aún estamos en este aprendizaje y en esta evolución respecto a los sistemas de justicia, ¿no? Es por eso que en la mayoría de los países latinoamericanos, por no decir todos, siempre uno de los derechos que más es vulnerado dentro de los procesos judiciales es justamente ese, lo que ha expuesto el doctor, que es el debido proceso. Y teniendo en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos también consideran el asunto del debido proceso, lo catalogan a un nivel de derecho humano. Entonces es muy importante el fundamento que se le encuentre a este debido proceso, porque lamentablemente no se le da la debida importancia porque pensamos y decimos, bueno, esto de un proceso judicial está muy lejos de mi quehacer diario, ¿no? Es decir, yo nunca voy a ir a un proceso judicial, entonces no le damos esa importancia debida al debido proceso. Solo cuando recién nos toca, lamentablemente, acudir al Poder Judicial en busca de la resolución de una controversia, ahí es que recién ya empezamos a sentir la importancia del debido proceso. Y eso hay que tenerlo en cuenta muy bien. Y el doctor lo ha abordado de manera brillante, este derecho humano con el asunto de la dignidad humana contenida en la Biblia, teniendo en cuenta el término justicia, porque quienes son cristianos sabemos esto de que una cosa es la justicia humana y otra cosa es la justicia de Dios. No son equiparables en términos, si se puede decir, de fundamentos o directrices, sino que la justicia de Dios es perfecta. En cambio, la justicia del ser humano, lamentablemente, yo creo que no hay que decirlo, pero es bastante evidente, es imperfecta. Y bueno, y el debido proceso no solamente abarca, como le ha dicho el doctor,
la estructura del proceso judicial. También abarca otros principios como por ejemplo la debida resolución, la debida motivación de las resoluciones judiciales. Por ejemplo, o sea, que un juez diga las razones por las que está resolviendo eso. También el tema del juez natural. Y ahí recuerdo que en mi país, en Perú, hace mucho tiempo cuando hubo este problema, esta lacra social del terrorismo, lamentablemente el sistema judicial de ese momento adoptó, el sistema militar judicial, porque eran más que todos los militares, adoptó una estrategia que no conservaba las garantías del debido proceso, que eran los famosos jueces sin rostros. Para quienes son de Perú, creo que recordarán este tema. ¿De qué se trataban los jueces sin rostros? Eran personas que estaban detrás de una luna, así como cuando alguien va a hacer reconocimiento de quién fue el que robó o el que mató, y hay una luna casi, para él es un espejo, pero para nosotros, él no nos ve, ya, de ese tipo de lunas. Entonces, usted no sabía si estaba el juez, estaba otra persona o no había nadie. Usted no sabía. Simplemente eran los jueces sin rostro. Entonces, este debido proceso encierra toda una clase de principios para emitir un valor superior, y ese es el valor justicia. Pero doctor, tenemos algunas preguntas, luego vamos a pasar a leer unos comentarios que nuestros participantes han dejado no solamente en las plataformas de Facebook Live, en los dos grupos que se están en este momento, en las fanpage de dos grupos que se están emitiendo, que es de LEN, Luminares en el Mundo, y de Cursos Jurídicos Especializados EJUC 2020. Bueno, doctor, no sé si me permite, voy a pasar a leer una a una estas preguntas. Tiene problemas con el asunto del audio. A ver, doctor, me había olvidado. Discúlpeme usted. ¿Puede habilitar su audio, doctor? Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Listo, doctor. Voy a pasar a leerle algunas preguntas que le han realizado, doctor. No sé si me lo permite. Claro que sí, doctor. Muy amable, gracias. La primera pregunta de la noche, doctor, porque hay varias preguntas, y eso es muy bueno porque eso, más que todo, se advierte, se visibiliza que los participantes están muy interesados en el tema. Pero tenemos una primera pregunta que es la siguiente. A ver, un momento. Soy un poco lento en el tema de... Ya, tenemos la primera pregunta de Ana Cecilia Moreno respecto a qué puede hacer el justo en cuanto a estos temas de injusticia que suceden en nuestros países. ¿Cuál es su opinión, doctor? Muchas gracias por la pregunta, Ana Cecilia. Es justamente la pregunta que también se hace el salmista, ¿ya? Según lo que hemos leído en la Biblia. ¿Qué puede hacer? Bueno, si voy a hablar desde un punto de vista como un creyente cristiano, lo que siempre va a poder hacer esta persona es acudir a ese que siempre va a ser un juez justo y pedirle a ese juez justo que sea su juez, que sea quien le dé justicia y quien le dé paz en medio de todo el contexto complicado por el cual está viviendo. Respecto a lo que ya es la justicia humana, bueno, yo le sugeriría a esa persona que intente todos los mecanismos legales posibles que intente todos los mecanismos legales para que pueda obtener un resultado justo. Sin embargo, queridos amigos y amigas, creo que acá todos conocemos y tal vez hemos sido víctimas de llegar a las decisiones más altas, a los estrados más altos,
donde aún así nos han negado el derecho. Eso es lo que yo podría decir, distinguido doctor. Muchas gracias, doctor. Una excelente respuesta a la pregunta que ha hecho la compañera Ana Cecilia. Creo que es de Venezuela, según lo que he visto ahí en la banderita. Vamos a combinar con preguntas del Zoom, doctor, porque también tenemos preguntas aquí dentro de los participantes de esta sala Zoom. Cecilia Báez. No, perdón. No es Cecilia Báez. Aquí hay otra pregunta anterior. Dice lo siguiente. Antonio Enrique García dice, el derecho se basa en lo que es justo y útil. Sin embargo, el debido proceso se ve quebrantado por el poder. Al pobre le es difícil conseguir justicia. ¿Por qué considera usted eso? Ya. Bueno, para empezar, muchas gracias por la pregunta. Quisiera ser muy honesto con todos, ¿no? Tal vez muchas de las respuestas que yo dé no sean suficientes. ¿Por qué? Porque es un tema muy complicado, ¿no? ¿Puede volver doctor, por favor, a leer la última parte o toda la pregunta mejor para que haga una explicación clara? Sí, doctor, ¿cómo no? Le preguntan a usted, doctor, el colega Antonio Enríquez García, que dice lo siguiente: el derecho se basa en lo que es justo y útil. Sin embargo, el debido proceso se ve quebrantado por el poder de turno, porque al pobre le es difícil conseguir justicia. ¿Por qué considera usted? Yo creo que es una pregunta más de opinión personal, ¿no, doctor? Sí. De todas formas, muchas gracias por la pregunta. Veo que Gary Hagen tenía razón cuando habló del problema del abuso de poder. ¿Ya? ¿Saben? Hay una tendencia en el ser humano de querer, como hemos leído en la Biblia, de querer a veces congraciarse con el grande y desatender al justo, ¿no? O desatender al pobre. Entonces yo pienso que realmente hay un problema muy severo de abuso de poder y hay un problema muy severo en las personas de querer agradar a otras personas, solo por el hecho de ser grandes. Y porque hay gente que piensa que algún día algo va a obtener de esas personas. Y está mal. Por eso la Biblia dice que hagamos justicia sin favorecer a uno o al otro, ¿no? No sé si he logrado contestar bien la pregunta. Esa es mi opinión al respecto. Excelente, doctor. Sí, yo creo que sí. Es una pregunta más que todo respecto al tema de la injusticia que se vive, ¿no? El poder muchas veces es corrompido, pero bueno, ya sabemos que los actos humanos son imperfectos. Ahora vamos a pasar a otra pregunta, doctor, que nos hace Isabel desde Perú. Dice lo siguiente. Primero lo felicitan, doctor. Dice, doctor, una excelente ponencia. Y la pregunta es la siguiente. El debido proceso es vital en un proceso justo. Entonces, ¿usted considera que el juicio a Jesucristo es un claro ejemplo de la afectación al debido proceso? ¿Qué considera usted? Gracias, sí, ese es un tema muy interesante. Definitivamente había una afectación terrible al debido proceso en el caso de Cristo, ¿ya? En el caso de Cristo, respecto al cómo se ha llevado adelante su proceso, a los cargos que se le han impuesto sin ninguna prueba y muchas otras cosas más, ¿ya? Sin embargo, y perdón que salte un poco a la pregunta, el juicio de Cristo, bíblicamente hablando, es una muestra, sí, por un lado, de lo mucho que nos ha amado. Y es una muestra también de lo terrible que es el ser humano y de lo terrible que es el pecado, al punto que tuvo que morir el Hijo de Dios. En un juicio completamente injusto, definitivamente. Por gente completamente injusta, definitivamente también. Doctor, vamos por otra pregunta, doctor. La siguiente pregunta es realizada por
la compañera Cecilia Báez. Cecilia Báez, que creo que es de República Dominicana o de Paraguay. Pregunta lo siguiente, dice que si hay versículos o alguna parte bíblica donde hablen sobre el juez natural. Sí, si vamos a recordar un poquito lo que hemos visto acerca del juez natural, no sé, ese que está establecido antes de, y que además tiene que actuar con imparcialidad, sí, hay bastantes, ¿no? Uno de los que, bueno, uno de los que hemos repasado ya acerca del juez natural, estaba en Levíticos, ¿ya? Y bueno, muchos otros más. De todas formas, doctor, para no agotar mucho el tiempo y para que podamos tener un repaso del tema expuesto hoy, voy a compartir con usted el tema el tema de esta noche, ¿ya? Para que usted pueda pasar también a todos los que están acá. Y muchas gracias por estar acá. Levítico 19:15, Isaías 1:17, entre muchos otros que nos pueden hablar del tema del juez natural. Proverbios 21:3 y muchos otros más, ¿no? Pero por ahora los que me acuerdo son esos. Ok, muchas gracias. Sí, justamente el doctor nos ha compartido las diapositivas. Van a ser colgadas en formato PDF en el link de descarga que ya se compartió con ustedes en los grupos de WhatsApp del curso. Ahí también están los demás materiales y los videos de todas las clases. Doctor, hay una pregunta más. Bueno, en realidad hay varias, doctor. La pregunta la realiza David Merino desde Perú. David Merino pregunta lo siguiente. Dice, los derechos humanos cuando son violados y no hay solución, como cristianos, ¿usted cree que debemos marchar o protestar? Oye, ya, es una muy buena pregunta. Esta pregunta, estoy entendiendo, está ligada también a lo que implica una cosmovisión cristiana, ¿ya? Yo pienso que podemos aplicar todos los medios legales que tenemos a la mano para poder buscar un derecho, ¿sí? Sin embargo, y aquí tenemos que entrar en lo que se denomina ética jerárquica, ¿ya? Hay un momento en el que voy a ver qué otras cosas estoy afectando por tratar de buscar esto. Y puede ser que esté afectando muchas otras cosas por buscar una sola cosa, ¿no? Esto es muy variable porque depende mucho de la causa, depende mucho del qué es lo que se está afectando. Entonces, yo veo respecto a un tema de cosmovisión cristiana que sí, el creyente puede buscar hacer las cosas que la ley le permite hacer, siempre que realmente esté enmarcado dentro de lo que es justo. ¿Ya? Por ahora eso podría responder, querido doctor. No sé si logro satisfacer la pregunta. Es una pregunta de mucha profundidad. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, yo creo que aquí públicamente lo comprometo, ¿no, doctor? De repente, a futuras oportunidades, cuando se realicen este tipo de cursos, invitarlo para que usted pueda de repente desarrollar estas preguntas interesantes que están haciendo los participantes, ¿no? Yo creo que sí. Claro que sí. Ok, doctor. Hay otras preguntas más, doctor. Vamos a hacerla de manera rápida. Estamos haciendo, estimados participantes, una validación de las preguntas para ver qué preguntas se parecen para no repetir a veces la misma pregunta con otras palabras, ¿no? Entonces, estamos haciendo eso. Y tenemos una pregunta más, doctor. Suheidi Agramonte, aquí en el Zoom, dice, ¿qué libro de la Biblia de los que usted ha estudiado considera que podemos comparar con la Constitución? ¿O podemos hacer un comparandus con la Biblia completa? Oye, perfecto. Ajá, muy interesante. Miren, yo les sugeriría, es que depende mucho a qué parte de la Constitución, ¿no? Si es, por ejemplo, la parte dogmática, o si es la parte orgánica, ¿no? En la parte orgánica no vamos a encontrar mucho parecido en muchas de las nuevas constituciones, ¿no? En la parte orgánica, ¿no? Pero eh, yo le sugeriría lo siguiente, eh, darle una lectura seria a la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es toda la Biblia, yo sé, ¿ya? Pero es que en toda la Biblia está regado el asunto. En toda la Biblia.
Por ejemplo, si ustedes quieren ver cómo la idolatría lleva indefectiblemente a la injusticia social, les sugiero que lean Amós. Si ustedes quieren ver cómo la idolatría lleva a un montón de problemas internos dentro de los estados, etcétera, lean Crónicas, lean Reyes. Si ustedes quieren ver cómo la fidelidad lleva, a pesar de la injusticia, a una vida segura y certera, lean los evangelios. Podría decirles así, pero en realidad tendría que decirles que deben leer todo. ¿Por qué? Porque el asunto está regado en todos los libros de la Biblia. Y por eso es que la Biblia es exquisita. Es un libro realmente divino. Perdone, doctor, que hable de esto. Voy a ser muy, muy puntual. Un libro escrito alrededor de unos 1300, 1500 años. Más de casi 50 escritores distintos, en épocas diferentes, ¿ya? Con niveles sociales diferentes. Todo el mundo sabe que un escritor, un pescador no escribe igual que un rey, que un cantante no escribe igual, etcétera. ¿Ya? Y un montón de cosas más que tiene la Biblia. Y hay un tema básico en la Biblia. Hay una unidad tremenda en la Biblia. Hay una unidad temática en la Biblia, a pesar de que ha sido escrita en 3 idiomas distintos, en varios continentes diferentes, y tenemos ahí un libro maravilloso. Por eso es que la Biblia afirma ser inspirada por Dios. ¿Y saben qué? Si uno lee algunos libros, digamos, algunos textos de Nietzsche, por ejemplo, ¿ya? A un inicio y a un final, hay un montón de contradicciones. Agarremos la Biblia inspirada por el Señor y no la vamos a encontrar. Y varios me han dicho, por si acaso, ¿no? Está llena de contradicciones, les he dicho, muéstrenme una. Y sigo esperando, ¿ya? Una contradicción real, ¿no? Entonces los animo a que leamos todos. No sé si respondo la pregunta, querido doctor. No, excelente, doctor. Yo creo que en las cuatro clases que hemos tenido dentro de este curso, hemos llegado a una conclusión, yo creo, bueno, a varias, pero una de las que yo considero que es bastante común y que hemos llegado casi todos, es que la Biblia es una excelente fuente de derecho. Sí, Es sí. una excelente fuente de derecho. Muchos principios, no solamente de los derechos humanos, sino, por ejemplo, del derecho civil, del derecho penal, están en la Biblia. Están en la Biblia, entonces yo considero que es una excelente fuente de derecho. Pero bueno, sigamos, doctor. Nos pregunta Rudy García, de República Dominicana. ¿Considera usted que si los cristianos nos incorporamos a la judicatura o magistratura y al ministerio público, habrían cambios de la justicia en nuestro país? Interesante pregunta, doctor. Oh, sí, muy, muy buena pregunta. Bien, sobre este tema, nuevamente vamos a hablar de lo que es cosmovisión bíblica. Bien, hay un libro, y perdonen, perdonen, se los voy a mostrar, ¿ya? No sé si se logra ver. Hay un libro titulado Verdad Total, ¿ya? ¿Qué hacía con el libro? Lo estaba leyendo antes de la conferencia, ¿sí? Ya que hablas justamente sobre cosmovisión bíblica, de la autora Nancy Pearcey. Es una mujer muy inteligente, hija de Francis Schaeffer, aquellos que alguna vez han escuchado de este señor llamado Francis Schaeffer, ¿ya? Y habla justamente del valor de la cosmovisión bíblica y de aprender a ser buenos abogados cristianos, aprender a ser buenos ingenieros cristianos. No a todos Dios nos ha llamado a que hagamos algo dentro de una iglesia grande, ¿no? Sí nos ha llamado a todos a servirle a Él, desde el punto de donde nos encontremos. Entonces, si alguno de nosotros nos podemos parar, y aunque se hagan la burla de nosotros, no importa decir, la Biblia dice tal cosa, desde mi punto de vista, y más que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Biblia está muy bien. ¿Sí? Así que yo pienso que sí, claro, si van a haber fiscales, jueces y gente cristiana con temor a Dios, las cosas van a cambiar, porque ustedes saben de historia, donde ha entrado el cristianismo bíblico, estoy hablando del cristianismo bíblico, han habido cambios muy positivos en las sociedades. Esto otra vez, el cristianismo bíblico, ¿no? No sé, doctor, si respondo a la pregunta. Excelente, doctor. Y sobre todo, yo creo, doctor, como usted bien dice,
no solo se trata de un tema de cristianos con conocimiento jurídico, ¿no? Sino también con integridad cristiana. De eso se trata. Muy bien, doctor. Excelente, excelente su respuesta. Nos pregunta, a ver, vamos. Ah, este está interesante, doctor. El licenciado Jesús Reyes Hernández pregunta lo siguiente. Dice, ¿será apropiado, como que ya está, creo, haciendo una consulta para sus litigios, doctora? Dice, ¿será apropiado cuando se está reclamando violación al debido proceso hacer la comparación citando citas bíblicas aprendidas en este curso? Muchas gracias por la pregunta. Y lo que yo puedo hacer es contarles lo que yo he hecho. Sí he citado, ¿sí? Yo sí lo he hecho. Sí lo he hecho porque pienso que si voy a hablar de una norma suprema en mi vida, esa es la Biblia. Aunque nos duela a los constitucionalistas lo que no, es la Biblia. Y sí lo he hecho. Y sí lo he hecho en casos muy graves. Lo he hecho al momento de dictarse sentencia, antes de entrar a deliberación de los jueces, he agarrado la Biblia y lo he hecho. Entonces, desde mi punto de vista, claro, claro que hay que hacerlo. Muy amable, doctor. También tenemos una pregunta acá y yo creo que ya es la última pregunta, doctor, porque sabemos que usted ahorita este tiempo lo utiliza para pasar con su familia. Y bueno, agradecemos No se mucho. preocupe, querido doctor, no hay problema. Después de esto tengo otra reunión, ¿ya? Ah, Y otra conferencia, no se perdón. preocupe. Listo, doctor. No, gracias La, a usted. la pregunta es la siguiente, doctor. A ver un momento, estamos con esto de la pandemia, nos hemos vuelto hasta ingenieros informáticos en cuanto a tema de tecnología. Pero bueno, eh, a ver un momento, acá está. La pregunta es la siguiente, doctor. ¿Usted cree que para interpretar la Biblia, no, perdón, de los métodos de interpretación de la Biblia los podemos aplicar a la interpretación de las leyes en un mundo terrenal? Oh, ya, esta es una pregunta interesante. A ver, esto tiene que ver con lo que se conoce como hermenéutica bíblica, ¿ya? La hermenéutica responde a ciertas preguntas, ¿no es cierto? Basado en ciertos principios, ¿no? La observación, la interpretación y la aplicación. Básicamente, los principios de hermenéutica son similares en todos, en todo lo que es lectura de documentos. La hermenéutica es el arte de la interpretación de documentos, ¿no? ¿Quién es, por ejemplo, el mayor intérprete de documentos constitucionales en mi país, por ejemplo? El Tribunal Constitucional, ¿ya? Y así yo creo que hay en todos los países, ¿no? Que yo pueda aplicar principios, sí, claro que sí. Por ejemplo, si quiero agarrar el principio histórico gramatical, lo puedo hacer. Ya, y es más, es conveniente hacerlo, ¿no? El literal histórico gramatical. Eso, digamos, si quiero aplicar lo que es la interpretación de una norma para cierto evento específico, ¿no? Entonces, claro que sí. Obviamente con el cuidado de que un texto de la Biblia no va a ser necesariamente igual que un texto jurídico, ¿ya? Pero los principios hermenéuticos en general grandes sí, son similares. Listo, doctor. Yo creo que han sido demasiadas preguntas, pero hay algo que hay que reconocer, estimado doctor. Ah, no, aquí hay una última pregunta, doctor, para pasar a leer los comentarios y terminar ya con la clase del día de hoy. No sé si me permite, doctor, la pregunta la hace Oscar Axel Escobar de México. Dice, ¿qué diferencia encuentra usted luego que ha hecho este estudio para hacer esta clase? ¿Qué diferencias existe para usted entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en cuanto al sentido de los derechos humanos? Ah, ya, perfecto. ¿Qué diferencia encuentro yo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento respecto a los derechos humanos? Bueno, es una pregunta profunda, muy profunda, y si no tengo cuidado en responder, puedo dar a entender algo mal, ¿ya? Desde el punto de vista de que Dios es exactamente el mismo, no hay diferencia, ¿de acuerdo? Porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? De que se desarrolle de manera más explicada en un testamento que en el otro, eso es distinto,
¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de Levítico, desarrollados un montón de normas y leyes que eran en aquel entonces del pueblo de Israel, que no necesariamente los vamos a encontrar así detallados en el Nuevo Testamento, o ciertas normas nuevas en el Nuevo Testamento que no estaban en el Antiguo Testamento, pero que no lo niegan, ¿no? Por el contrario, lo complementan. ¿Ya? Eso es lo que yo podría decir por ahora, querido doctor. Listo, estimado doctor. De verdad que agradecemos mucho esa disposición y queremos que escuche de manera expresa la gratitud de los participantes hacia esa disposición que ha tenido usted el día de hoy. Por eso voy a pasar a leer algunos comentarios, porque hay varios, sobre su ponencia, doctor. Cecilia Báez nos dice, excelente ponencia, doctor, muchas gracias. Aquí tenemos a Diego Velázquez, que él considera y dice, muy buena exposición. Luego tenemos acá, a ver, un momento, por favor, sino que se me pone lento el internet, doctor. Muchos comentarios buenos hay. Celi Calle nos dice, excelente exposición, hace un like, doctor. Catherine Mejía dice, muy buena exposición, sin desperdicios, o sea, todo útil, doctor. Luego tenemos a Eugenio Abel Feliz, todavía doblemente feliz. Dice, excelente exposición, muy bien, doctor. Jocelyn Núñez Domínguez dice, muchas gracias. Santo doctor, wow. Santo doctor, le felicito, excelente. Muchas Mara gracias. Medrano de República Dominicana también dice, excelente ponencia, estimado doctor. Luego tenemos a Isabel Cardosa, al Oscar García. Dice, excelente doctor, les felicitamos desde República Dominicana. Muchas gracias. Luego tenemos a Wilson, dice, excelente exposición, doctor, que Dios le bendiga. Dalmis Villarreal de Panamá, excelente disertación, doctor. Daniel Oleo de República Dominicana, excelente, doctor, una buena sinergia entre la Biblia y el debido proceso en el derecho común. Gracias. Luego tenemos a Dominga Verónica Laureano, dice, excelente, muy buena exposición, doctor. Luego tenemos a el licenciado Jesús Reyes, dice, wow, qué exposición, sin desperdicio. Gracias por la oportunidad. Dios siga llenando de sabiduría al facilitador y a los de este diplomado. Bendiciones de los altos, desde lo alto. Tenemos a Cecilia Báez, dice, wow, felicito al doctor, tremenda su presentación y amplia relación con la Biblia. Dios sigue iluminando al expositor. Gracias. Tenemos también a ver un momento. Catherine Mejía, sabiduría de lo alto se desborda en el expositor, que Dios lo sigue iluminando. Muchas gracias. Mara Medrano de República Dominicana dice, felicidades para el doctor, muy buena su exposición. Luego tenemos aquí, a ver un momento. Sonia Cabrera de Paraguay, felicitaciones al ponente, excelente la exposición. Muchas gracias. También tenemos aquí, a ver un momentito. Felicidades. Wendy Mercedes dice, felicidades, estimado doctor. Muchas gracias. Iba a decir Winsor Ferreira, pero ese es usted, doctor, ¿no? Que dejaba un comentario. Iba a leer lo que usted mismo ha puesto sobre el libro, ¿verdad? Así es, sí. Luego tenemos aquí, en este momento, Eugenio otra vez le vuelve a felicitar. Sujeidia Gramonte, bendiciones para su vida, excelente ponencia. Yané Jiménez, excelente exposición, siervo de Dios, saludos de Veracruz, México, Dios siga bendiciendo su vida. Pedro Bustamante dice, excelente, muy buena exposición, doctor. Y esos solamente son los comentarios desde, doctor, desde la plataforma de Zoom. Todavía faltan los comentarios de Facebook Live. Así que... Muchas gracias. Bendiciones para su vida. A ver un momento, sino que está un poco cargando. Dios siga bendiciendo su vida. A ver. Tenemos aquí en comentarios Isabel Cardosa. Espera un momentito.
Víctor García de República Dominicana, bendiciones, excelente exposición, doctor, saludos desde República Dominicana. Muchas gracias. Oces Bustamante Pedro desde Perú, excelente, muy buena exposición. José Rubén Peñalosa, magistral exposición, querido doctor, Dios le dio sabiduría del cielo y don para transmitirla. Wow, qué bonito. Gracias. Muy Gracias. bonito. Estimado doctor, creo que esto, la tecnología, cuando no quiere, no quiere, doctor, no quiere, no quiere. Ya cargó, doctor. Ahora sí, tenemos, a ver aquí en Facebook. Acá está, Isabel desde Perú dice, doctor, excelente ponencia. El debido proceso es vital en un proceso justo. Y eso ha sido muy excelente de manera expuesto en la clase que nos dio. Luego tenemos aquí este comentario me gusta, doctor. María Auxiliadora de Ecuador, María Auxiliadora Quirós Díaz de Ecuador dice, sin palabras. Tenemos a Carmen Vega de Perú, dice, estupenda ponencia, doctor. Verónica Caridad Santos dice, excelente el tema, hay que ser justo, aunque no se aplica mucho en los tribunales de mi país. Sí, pues, lamentablemente. Tenemos al licenciado José Antonio González, excelente tema. Tenemos a Mónica Saavedra, dice, muy buena ponencia, doctor Winsor. Es increíble cómo la Biblia se relaciona con el derecho. Dios le bendiga. Tenemos también a Catherine Merán, que dice, gracias, doctor, por compartir. Catherine Merán de República Dominicana. Gracias, doctor, por compartir un poquito de sus conocimientos sin desperdicios. Veo que ese comentario sin desperdicios es propio de República Dominicana. Me gusta, me gusta. Le dan las gracias también Cristel Junchaya desde Lima, Perú. Luego tenemos a Abraham Miguel Goín, muy buena exposición, excelente doctor. Yang Yangua, niño, dice saludos de Perú, muy buen tema. Felicidades al expositor. Licenciada Luz García dice desde República Dominicana, muchas gracias por su exposición, estuvo muy buena, gracias. Fermín Raposo Rigi dice, excelente disertación, saludos de República Dominicana, doctor. Muchas gracias. Y tenemos también Antonio Manuel Guerrero Robles, muy buena exposición, de ahora en adelante aplicaré la Biblia en la Defensoría de la Ciudadanía. Gracias por esos valiosos conocimientos, doctor, Dios le bendiga. Virginia Patricia de León, bendiciones para el doctor Winsor. Excelente ponencia. Y bueno, hay mucho más, doctor, pero... Muchas gracias, muchísimas gracias de todo corazón. Doctor, no sé si tiene unas últimas palabras para los participantes. Sí. Si me permiten, por favor, entonces, para finalizar esta noche, creo que tal vez mis palabras pueden ser incompletas, pueden ser insuficientes, ¿no? Pero la palabra de Dios es mejor. Entonces voy a leerles de manera corta un salmo muy corto, doctor, por favor. Justamente es el Salmo 11 que dice así, que dice al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo le dicen a mi alma que escape al monte cual ave? Porque los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para lanzarlas en oculto, a los rectos de corazón. Si son destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia los repudia su alma. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Que Dios los bendiga a todos grandemente y que Cristo vive en nuestros corazones.
Gracias, doctor, y gracias a todos, de verdad. Que Dios los bendiga. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, doctor, a usted por esa disposición que ha tenido, de verdad. Dios le bendiga y bueno, estamos muy agradecidos con ese conocimiento que nos ha dado hoy. Les recordamos a los participantes y les agradecemos por haberse conectado que el link de asistencia de la clase del día de hoy va a ser colgado en las dos páginas de Facebook donde se está transmitiendo esta clase. Ya no va a ser puesto aquí en el chat del Zoom, porque esta sala se va a cerrar en cuestión de segundos. Entonces, usted va al link de Facebook Live donde estaba viendo las otras 3 clases, pero va al video de esta clase número 4. Ahí está en comentarios el link de asistencia y llene el link de asistencia para poder contabilizar la asistencia del día de hoy. Entonces, doctor, Dios le bendiga y espero algún día volverle a ver en Cochabamba. Bendiciones. Bendiciones, querido doctor. Dios les bendiga mucho. Un fuerte abrazo para todos. Luego. Y muchas gracias, estimados participantes. Dios les bendiga también. Estamos hasta una nueva oportunidad. Cerramos hoy el curso. No se olviden, el miércoles 25 examen. Va a estar muy fácil, ¿ah? Muy fácil. La idea no es que se apruebe. La idea es que aprendamos y aprobemos todos. Entonces, Dios les bendiga. Vayan a Facebook Live. Ahí va a estar, ya está ahorita colgado el link de asistencia. Bendiciones y cerramos clase del día de hoy.